Ahora está con nosotros la diputada de Unidad Demócrata, Ximena Costas. Bienvenida, Ximena, un placer tenerte acá en Todo a Pulmón. Para mí el gusto, Priscila. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, escuchaste parte de la entrevista que teníamos con la presidenta. ¿Cuál es tu criterio en torno a estos cambios que se quieren hacer con esta ley transitoria? Bueno, me parece que es muy difícil para la presidenta de la Cámara tratar de argumentar a favor de una reforma por la que, entre otras muchas mujeres, ella ha luchado. La importancia de la cuota de mujeres no es porque tengamos menos capacidades o porque nos hagan el favor, sino porque el que por cuota la mitad de las mujeres estén en todo cargo de representación, de decisión en función pública y demás, hace que la sociedad se acostumbre a ver a las mujeres decidiendo y se construyan en el imaginario colectivo criterios de igualdad. Incluso, Priscila, yo estoy preparando ya una ley para que se aplique la cuota del 50% de mujeres en toda instancia de representación, no solo en las asambleas legislativas o consejos municipales, sino en los sindicatos, en la Confederación de Empresarios o en la Federación de Fútbol, porque somos la mitad de esta sociedad y debemos estar en todas partes. Entonces, no es por un favor, es una reforma ideológica y cultural que lleva años y se hace con el ejemplo. Y además funciona en muchos países y también en el nuestro, que cada vez es más usual vernos a las mujeres en lugares de decisión y las nuevas generaciones lo ven con absoluta naturalidad. Nosotras no lo veíamos así. Tú eres más chica que yo, evidentemente, pero en mi generación, aún en la tuya, no se veía con tanta naturalidad. La cuota ayuda. Entonces, el cambiar, el flexibilizar, aunque fuese por solo esta elección, es un retroceso. Que es un mal antecedente, además. Sí, genera una pésima jurisprudencia. Porque eso es lo que le decía la presidenta. O sea, si lo hacemos ahora, puede suceder después y puede suceder después. Entonces mejor la cambiamos y ya. Tanto hacer excepción a la regla, la excepción se vuelve regla. Estoy de acuerdo, pero el problema no es solo el tema de mujeres. Hay un retroceso muy grande por la necesidad política que tienen de seguir adelante con este proceso, y también es una necesidad absolutamente pragmática, y ahí yo coincido con la presidenta de la Cámara. Priscila, cumplen su mandato los actuales, que están durísimamente observados. Si se los prorroga, el MAS queda pésimo. Y si se termina su mandato y nos quedamos sin autoridades judiciales, todos en trampa, y son miles de litigantes los perjudicados. Entonces, evidentemente tienen que seguir. Pero el modificar las cosas, el flexibilizar, no va a resolver los problemas de fondo. Yo quisiera ver si se puede enfocar este brevísimo cuadro que yo he hecho, resumiendo lo que está sucediendo. No son cifras oficiales aún, porque yo no las puedo dar, lo darán las cabezas de comisión. ¿Qué es lo que pasa? Se requiere en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia, para elegir a un magistrado por departamento, al menos 4 candidatos, de los cuales deben ser 2 hombres y 2 mujeres, y uno de esos 4 debe ser indígena. Eso dice la norma. Sí. ¿Qué sucede aquí? En Tarija hay 5 mujeres, pero un solo hombre. No se cumple. En La Paz, Beni y Pando, hay varios hombres, pero solo una mujer. No se cumple. Y en Chuquisaca, Tarija, Pando y para el de Justicia en Cochabamba, no hay ningún postulante indígena. Entonces, la flexibilización no es solo por la cuota de mujeres. La flexibilización tiene que ver porque hasta les faltan hombres en Tarija y porque no hay los suficientes postulantes indígenas. Con esta flexibilización se está retrocediendo en el discurso tan fuerte del presidente del indigenismo, de la igualdad, de la inclusión, y se está retrocediendo en un conjunto de reformas importantes que se han hecho sobre el tema de la participación de la mujer. ¿Cuántos indígenas hay? Lo que pasa es que hay en los demás departamentos. En el caso del Tribunal Constitucional hay 4 postulantes indígenas en La Paz, 0 en Beni, Pando y La Paz, y hay 1 en los otros 5 departamentos. 1 en la primera de 4 fases. Es decir, que en las siguientes fases puede suceder que hayan más departamentos sin postulantes indígenas. Entonces, el resumen es que este proceso nace muerto.
Es un proceso que inicia mal y que es muy difícil que algo que inicia mal y que tiene tantos tropiezos termine bien. Ya se han visto obligados a ampliar la convocatoria por 14 días porque no habían suficientes postulantes para cubrir las listas. Eran como 170 cuando se amplió. Ahora con 492 no está alcanzando en 6 departamentos de 9. Entonces, ¿qué ha tenido que suceder en medio? Que el movimiento al socialismo se ha visto obligado a darle instrucción a todos los funcionarios del área jurídica del sector público a que se postulen. La mayoría de los postulantes de esos 492, que ya no son tales porque han sido depurados un número significativo, no requisitos. Digamos que sean 300, 350, la mayoría de ellos... mi jefe de bancada, Wilson Santamaría, manejó una cifra de 70%, son funcionarios públicos. ¿Qué implica eso? El presidente ha dicho después del 21F del año pasado que iban a purgar y depurar a los que no hicieron campaña por el sí, a los infiltrados. ¿Qué estoy diciendo? Que sacaron a toda la gente que no era del MAS. Ese 70% de postulantes que son funcionarios públicos son del MAS, porque si no fueran del MAS no serían funcionarios ¿Siguen públicos. siendo funcionarios públicos los que están? Sí, solamente renuncian cuando han sido designados en el caso de que lo sean. ¿Y lo porque mismo si pasa tú con los jueces? obligas a renunciar a todos... Ajá. Y luego no son elegidos, es un problema para el postulante. Entonces, Lo mismo pasa con los jueces. sí, en solo algunos casos se renuncia, no es este el caso, no se exigen las renuncias. Pero en resumen, Priscila, hay problemas en 6 de 9 departamentos. Van a flexibilizar porque pueden. Y esta es parte del asunto. Tienen la mayoría. Yo solo quiero resumir las 3 cosas que no se van a resolver, aunque cambien el reglamento, aunque cambien las leyes, aunque empiece el proceso de nuevo. Yo hablo aquí a título personal, porque gente de mi bancada, algunos consideran, como hemos visto las declaraciones, de que hay que eliminar todo, volver a foja cero e iniciar bajo otras características. Yo creo que no, porque no sirve. Aunque inicies de nuevo, el resultado es el mismo. ¿Cuál es el resultado? Hay 3 cosas que no se resuelven. Una, la crisis de confianza y de credibilidad del gobierno y del movimiento al socialismo. La gente no cree en este proceso. Y punto. Entonces, que empiecen de nuevo, que cambien el reglamento, que hay una comisión académica así o asá, no resuelve la crisis de confianza y credibilidad en el MAS. Segundo, la elección de magistrados por voto popular no resuelve los problemas de la justicia. Y ya lo hemos visto el 2011 y la gente lo sabe, y ahora no vamos a hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Y tercero, cambien reglamento, amplíen plazos, flexibilicen, hayan más mujeres, más hombres, más indígenas o alienígenas, no importa. Al final del proceso, quien va a elegir a todos los candidatos es el MAS con sus 2/3. Y el MAS tiene 2/3 hasta el 2019. Pueden cambiar el reglamento, mis colegas pueden exigir cambio de ley, igualito. Al final del proceso, solo el MAS va a poner candidatos. Pueden ser, Priscila, los mejores con 3 doctorados. Pero esos de 3 doctorados solo van a ser nombrados si agachan la cabeza al oficialismo y les son funcionales. Necesitan controlar, y sobre todo el Tribunal Constitucional, para validar una de las 4 vías para la repostulación de Evo Morales. No van a dejar en medio el proceso que necesitan para asegurarse que su candidato postule. Entonces, pueden volver a foja cero. El proceso puede ser mejor o peor. Al final va a decidir solo el MAS. La elección no va a resolver los problemas de la justicia y la sociedad ya lo ha mostrado, lo ha dicho, no cree en este proceso. El Tribunal Supremo Electoral dijo que no se va a pronunciar sobre este tema, y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha sido una de las abanderadas en la lucha por la paridad y la alternancia de las mujeres, ¿no? En esta norma. Ella ha sido la que ha promovido. Sí, entonces este es un tema que afecta principios, ¿no? No es un tema de excepciones por la urgencia política de un partido. Es un tema del mensaje que se ha ido dando. Y ahí yo no le voy a dar ningún mérito al presidente del Estado, aunque muchas de las colegas masistas dicen no. Él ha posibilitado las reformas que de otra manera las hubiera impedido.
Yo creo que estas reformas han sido producto de la lucha de distintas mujeres, incluyendo mujeres del oficialismo o del órgano electoral, como ves, o de las periodistas o de las politólogas. Este es un logro de las mujeres de la sociedad boliviana y de muchos hombres que han apoyado la reforma. Y del mundo. Entonces, hacer una excepción por una elección que sabemos que no resuelve nada, que viene mal y que probablemente termine igual de mal, y que lo que va a garantizar es un órgano judicial que siga siendo politizado y funcional al oficialismo, es una muy mala apuesta. Es una mala apuesta, es una mala decisión, y creo que lo único que hacen es desgastarse más. Más allá de lo que pueda pasar con esto que se está haciendo y que aseguran que no cambia las reglas del juego, no sé si tú lo entiendes así, ¿se están cambiando las reglas del juego para estas 400 personas o 300 que están todavía en listas? Siempre lo deseable es que todos entren bajo el mismo juego de posibilidades. Además, que sabiendo todo lo que va a pasar, que se ha publicado y que la gente conoce, ¿no? El hecho de que no hayan hombres suficientes en Tarija, o mujeres suficientes en La Paz, o indígenas suficientes en Cochabamba, no puede significar que tú modificas las reglas y adaptas para unos sí y para otros no. Lo que podían y pueden también hacer es declarar desierta la convocatoria en estos 6 departamentos, dependiendo del tribunal, porque no es en todos los casos. Darles el plazo para una nueva inscripción a mujeres, indígenas o hombres en el caso de Tarija, y mientras tanto que siga el resto del proceso. Tendrá que ser un plazo corto, y si no se cumple, estarían en muchos más serios problemas. La tienen complicada, Priscila. En este momento, cuando todo el mundo decía el MAS tiene todo el poder y qué feo estar en minoría como oposición, en un momento como este te digo, yo no quisiera estar en sus zapatos. La tienen muy complicada los del oficialismo. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero ya lo había adelantado la diputada Jimena de que va a ser aprobado porque tienen la mayoría. Pueden hacerlo, lo van a hacer. Y al final del proceso, así, con reforma, sin reforma, con flexibilización o no, al final los 2/3 del MAS van a elegir a todos los candidatos. ¿El tribunal puede oponerse, puede hacer algo? Mira, se pueden llevar adelante varias acciones que tienen que ver con que la Constitución manda el 50%. Seguramente pueden cambiar las normas. Entrar en un proceso de reforma constitucional es lo que menos pueden, porque es lo que más tiempo llevaría. Dice que es una ley, que no es la Constitución. La Constitución dice que debe haber el 50% y se debe promover el 50% de participación de mujeres. Lo dice la Constitución, no dice específicamente en el órgano judicial o en la magistratura, no, pero lo dice como principio, como parte de la filosofía. Pero esto también podría darse en una elección general para parlamentos, sí, o sea, parlamentarios, perdón, que en las listas no haya la cantidad, entonces ya haremos una ley para... No, yo al revés, nosotros desde la oposición vamos a seguir impulsando que esa reforma que inicia en los años 40 a favor de las mujeres y que se ha avanzado en los últimos años, me preguntan, ¿tú no ves que el MAS haya hecho nada bien? Bueno, en este caso han habido avances y uno lo aplaude, ¿no? Bolivia es el segundo país con mayor cantidad de mujeres en el Parlamento, en nuestra Asamblea Legislativa, después de Ruanda. Es un éxito, nos toman como ejemplo a nivel mundial. Bueno, no va a suceder en el órgano judicial, queda claro que ahí ejemplo no vamos a hacer. Gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Priscila. Buenas noches a todos.